Continuando jóvenes con el desarrollo del curso, vemos aquí otro tema. En este caso son ecuaciones diferenciales exactas. ¿Sí? Aquí ya pues estamos viendo un poco de ecuaciones. Es decir que aquí si vemos el lado izquierdo de esta expresión, esto es una derivada parcial respecto de x más una derivada parcial respecto de y, es decir, lo que acabamos de ver que vimos con el concepto de derivada total o diferencial total. Eso es lo que tenemos del lado izquierdo y simplemente está igualado a cero. Es decir, que aquí yo tengo la derivada respecto de x, y aquí de este lado pues voy a tener la derivada de una constante, ¿no? Porque la derivada de una constante es cero, ¿sí? Entonces, ya teniendo claro esa parte, aquí yo puedo decir de que en este caso yo aquí tengo la parcial de x por dx y aquí tengo la parcial de y por dy, ¿sí? Es decir, que todo esta es mi derivada parcial respecto de y esta expresión va a ser mi derivada parcial respecto de x, ¿sí? Entonces, teniendo clara ya esa parte, lo primero que vamos a tener que trabajar o llevar a cierta forma va a ser la forma en la que está escrita esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial siempre debe estar escrita de la siguiente manera: m por dx más n por dy, y esto igualado a 0. O sea, en algunos casos, en este caso particular, pues ya está mi ecuación de esta forma, pero en algunos casos pues puede ser que no esté escrita de esta forma. Aquí puede ser signo negativo también, no necesariamente debe ser positivo, ¿sí? Pero lo que sí debemos de tener claro es que siempre la letra m acompaña al diferencial x y la letra n siempre acompaña al diferencial y, es decir que en este caso m va a ser x por y cuadrado y n va a ser 1 más x cuadrado por y, ¿sí? Es lo que hay que tener claro, ¿sí? Bueno, entonces, dicho lo anterior, para resolver esta ecuación diferencial exacta o confirmar si efectivamente esta ecuación diferencial es exacta, pues se siguen 3 pasos. Si en el primero nos arroja que no es exacta, pues el problema se va a terminar ahí por el momento, ¿verdad? O sea, si ya cuando se aprenden otras formas de resolución, aparte de la forma de ecuaciones diferenciales exactas, pues ya se puede resolver por otro método, pero por el momento, como no hemos visto nada más, lo vamos a dejar hasta ese primer paso en el caso de que no salga exacta. Pero regularmente pues el 99% de los ejercicios que van a encontrar acá pues sí van a ser exactos, pero igual lo tenemos que confirmar. Entonces el paso número 1 es confirmar si es una ecuación exacta. Ese es el paso número 1, ¿sí? Y para confirmar si esta ecuación es exacta, debemos de realizar una igualdad. En este caso, si se cumple esta igualdad, vamos a confirmar de que esta ecuación diferencial es una ecuación exacta. Si no se cumple, pues entonces no, va a ser una ecuación diferencial que no es exacta. Entonces acá me piden en la igualdad que debo de generar la derivada parcial de m respecto de y eso debe ser igual a la parcial de n respecto de x, ¿sí? Es decir que si m es esto, lo voy a derivar respecto de y si n es esto, lo voy a derivar respecto de x. Si eso es igual, entonces mi ecuación es exacta. Entonces veamos, si tengo o voy a generar la derivada parcial respecto de y, estoy trabajando m, ¿sí? Entonces acá estoy derivando y, x permanece constante, entonces la parcial acá va a ser la derivada de y cuadrado, que sería 2y por x, esto sería igual a 2xy, ¿sí? La derivada parcial respecto de y, de m respecto de y ahora
generemos la derivada parcial respecto de n respecto de x, n respecto de x. La derivada de 1 es 0, por ser una constante, y la derivada de x cuadrado, y, estoy derivando x, la derivada de x es 2x, y 2x por y sería 2x, y, ¿sí? Entonces, en efecto, son iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, como son iguales, aquí yo concluyo de que sí es exacta, ¿no? Ok, ya generamos entonces el paso número 1, que sí es una ecuación exacta. Vamos con el paso número 2. El paso número 2 es el paso más largo, ¿sí? Y aquí pues vamos a integrar. Ok, ¿y qué vamos a integrar? De aquí yo voy a integrar ya sea o m o n, lo que me parezca más sencillo. Puedo integrar cualquiera de las dos, debo llegar al mismo resultado, ¿sí? Pero, o sea, lo recomendable es generar la integral de lo que nos parezca más fácil. Aquí vamos a tomar o m o n y con su respectivo diferencial. En este caso, pues a mí me parece más fácil integrar esta expresión que integrar esta. Entonces voy a tomar la primera, ¿sí? Entonces, esa primera integral es igual a x por y al cuadrado por dx. O sea, el diferencial aquí me indica cuál va a ser la variable que estamos integrando. En este caso, estamos integrando respecto de la variable x. ¿Y qué va a pasar con la y? Pues lo mismo que pasa cuando trabajamos las derivadas parciales. Si yo integro x, la y pues le voy a dar un tratamiento de una constante. Si aquí le voy a dar el tratamiento de una constante, entonces la voy a sacar de la integral. Me va a quedar esto, ¿sí? En integrar x al cuadrado respecto de x, esto me va a quedar igual a la integral de x, pues va a ser x cuadrado dividido 2 por y cuadrado que estaba fuera de la integral, ¿sí? Y a esto pues regularmente cuando resolvíamos una integral indefinida pues le sumamos una constante de integración, pero en este caso como estamos integrando de forma parcial no le podemos agregar una constante, sino que le vamos a agregar una función, ¿sí? Y una función en términos de la variable que trabajamos como constante. En este caso la que trabajamos como constante fue la y. En este caso entonces yo le voy a sumar una función respecto de la variable y, ¿sí? Ok, entonces aquí voy a resolver la integral, ¿sí? Entonces aquí lo que encontré acá va a ser f de xy, ¿sí? X al cuadrado y cuadrado dividido 2 más g de y, ¿sí? Pero el problema que tengo es que desconozco aquí g de y. Debo de encontrar ese valor de g de y, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí para encontrar ese valor de y? Entonces lo que voy a hacer es que voy a derivar de forma parcial esta expresión que encontré respecto de la variable y, ¿sí? Esta expresión la voy a derivar de forma parcial respecto de la variable y, ¿sí? Entonces veamos qué nos queda acá. La derivada de x al cuadrado y cuadrado dividido 2, la derivada, estoy derivando respecto de y, x al cuadrado dividido 2 permanece constante, y la derivada de y cuadrado sería 2y, entonces me va a quedar x al cuadrado por 2y dividido 2, ¿va? ¿Sí? Y este 2 se elimina con este 2, y aquí aparte hay que sumarle la derivada de g de y, pero como no conozco g de y, entonces la derivada pues la voy a colocar como g' de y, ¿sí? Entonces aquí apareciera como que no voy a complicar más porque se generó g' de y, y g' de y pues de igual manera lo desconozco. Aquí pues simplificando esta expresión me quedó x al cuadrado y
más g' de y, ¿va? ¿Sí? Ok, pero esto es f de x, ¿sí? Y al inicio del ejercicio pues dijimos de que esta expresión aquí tenía la variable, la derivada parcial respecto de x por dx, y aquí tenía la derivada parcial respecto de y. Entonces lo que voy a hacer es que esta expresión que me quedó acá, como es una parcial respecto de y, la voy a igualar a su respectiva parcial de y del ejercicio original, ¿sí? Es decir que esto me va a quedar igual, x al cuadrado y más g' de y va a ser igual a esto de acá, que sería 1 más x al cuadrado y, ¿sí? Igualé las parciales respecto de y. ¿Y qué me queda aquí? Pues aquí me queda un x al cuadrado y un x al cuadrado y, en ambos está sumando, los puedo eliminar, ¿sí? Y me queda entonces que g' de y es igual a 1, ¿sí? Y aquí pues ya encontré entonces el valor de g' de y, pero a mí no me interesa el valor de g' de y, a mí me interesa el valor de g de y. Entonces para encontrar g de y, ¿qué tengo que hacer? Integrar de ambos lados. Integramos de ambos lados. Y al integrar, como estoy integrando respecto de y, me va a quedar 1 por dy. La integral de 1 por dy va a ser y. Entonces acá, ¿qué pasa? La derivada se elimina con la integral y me queda que g de y va a ser igual a y. Y aquí aparece, ahora sí, la constante de integración, que le voy a poner C1. ¿Sí? Ya encontré g de y. Entonces ahora, como ya encontré g de y, este valor de g de y lo voy a ir a sustituir aquí a mi función, ¿no? ¿Sí? A mi función f de x, y. Entonces de aquí yo voy a decir que f de x, y va a ser igual a x al cuadrado, y cuadrado dividido 2 más g de y, pero g de y en este caso es y más una constante 1. Entonces esta debería de ser mi función, en este caso respecto de x y y, ¿sí? Y ese sería entonces el paso número 2. Y el paso número 3 pues sería el más sencillo. Lo voy a colocar acá de este lado para dejarlo todo en la pizarra. El paso número 3 es simplemente igualar f de x, y, igualarlo a una constante, ¿sí? Ese es el paso número 3. Y en este caso f de x, y fue lo que encontramos en el paso número 2. Voy a cerrar acá. Es decir, voy a volver a copiar esto, x al cuadrado, y cuadrado dividido 2 más y más c1, y esto debería ser igual a la constante, pero aquí no puedo dejar dos constantes ahí, esas constantes no las conozco. Si yo paso a restar esta constante 1 de este lado, ¿sí? Me va a quedar la constante menos c1, otra constante 1, el resultado pues va a ser una constante que de igual manera desconozco, entonces esto me va a quedar igual a c, ¿sí? Que de igual manera desconozco ese valor de la constante, y en este caso pues esta debería de ser la solución general a esta ecuación diferencial que estaba planteada originalmente, ¿sí? Y entonces así de sencillo pues resolvemos lo que es una ecuación diferencial exacta por medio de estos 3 pasos. El primero es confirmar si es exacta. Si en nuestro caso hubiera dado que no es exacta, pues hasta ahí se hubiera acabado el ejercicio, pero como les decía, el 99% de los ejercicios regularmente va a decir que sí es exacta, pero hay que demostrarlo. Luego integramos cualquiera de las dos expresiones, m o n, me va a quedar, o se va a generar una función en términos de una variable que puede ser x o y, que va a depender de quién es la variable que estemos tomando como constante. Si aquí hubiera sido la constante x, aquí hubiera sido g de x, ¿sí?
resolvemos y encontramos el valor de g de y por medio de la derivada parcial acá respecto a y, pues se me había generado una g' de y eso pues lo que hicimos fue igualarla con la parcial de y que traíamos originalmente del ejercicio para encontrar el valor de g' de y posteriormente el valor de g de y para sustituirlo en nuestra función, ¿sí? Y a partir de aquí pues el paso número 3 es el más sencillo, que ya es solo igualar el paso 2 a una constante y eso pues sería la solución general a mi ejercicio, ¿sí? Entonces pues si seguimos los 3 pasos de manera correcta pues va a ser bien sencillo pues resolver este tipo de ecuaciones, pero de igual manera pues ya saben que cualquier tipo de duda pues lo pueden realizar, ya saben los medios y pues este sería el ejemplo de ecuaciones diferenciales exactas. Gusto saludar a los jóvenes, que estén bien.